Nos acompaña el día de hoy el maestro Miguel Ángel Berumen, quien es director del Museo Nacional de la Revolución. Muy buenos días. ¿Qué tal? Miguel Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás tú? A todo dar. Oye, contentos. Ya arranca una exposición muy importante, muy interesante dentro del museo que tú diriges. Ya este sábado, ¿no? Así es. Sí, bueno, siempre que inauguramos una exposición, como es parte de nuestra vocación, nos tiene muy contentos. Sí. Como bien decía la chica que nos antecedió, esta exposición está dentro del marco del Festival Foto México, que, digamos, suple de alguna manera al conocido Festival Foto Septiembre, que ahora se ha convertido en un gran festival internacional de fotografía con diferentes sedes a lo largo de la ciudad, pero también en otras ciudades fuera de la Ciudad de México. Así que creo que es uno de los grandes festivales de fotografía de México, y el Museo Nacional de la Revolución, recinto de la Secretaría de Cultura, es una sede importante, digamos, de este festival. Oye, yo quiero que nos platiques, que es algo curioso, algo que debemos señalar. ¿Cómo es que llega este archivo de fotografías al Museo Nacional de la Revolución? Sí, bueno, yo empezaría por decir el nombre de la exposición, que es La fotografía mexicana en la colección del sueco David Fodberg. Ya desde ahí te suena un poco extraño, ¿no? ¿Qué tiene que ver un sueco, no? Sí. Entonces, bueno, el sueco tampoco es el fotógrafo, es el coleccionista. Ok. Eso es muy importante porque Foto México dedicó esta edición de Foto México al coleccionismo. El coleccionismo en la fotografía y en otras artes es muy importante porque es la visión del coleccionista sobre un arte que está produciéndose en su momento o se ha producido en su momento. Y la selección es su visión sobre el mundo de ese autor. Ok. Entonces, a pesar de que el autor haya hecho 1000 piezas, 2000 piezas, el coleccionista, si compra 100, él hace una selección de la visión de ese artista. Entonces, es una segunda edición. Claro. Es como un editor, es un filtro, correcto, sobre una visión distinta a la del fotógrafo, a pesar de que venga de ahí, ¿no? Entonces, para contestar a tu pregunta, nosotros recibimos la noticia de parte de Relaciones Exteriores a principios del año de que un ciudadano sueco había regalado un álbum con fotografías de México de principios del siglo XX a la Embajada de México en Suecia. Unas joyas. Entonces la Embajada de México en Suecia, a través de Relaciones Exteriores, hizo contacto con la Secretaría de Cultura y destinaron al recinto que yo dirijo para ser su guardián. ¡Wow! Así que imagínate, es un regalo para el museo y para tu servidor, que soy un amante de la fotografía. Y bueno, cuando llega finalmente el regalo, que es un regalo, y abrimos el álbum, nos damos cuenta que es una compilación en realidad del fotógrafo alemán Hugo Breme. Sí. Por lo menos no hemos tenido el tiempo suficiente para estudiarlo, pero por lo que conocemos de otros archivos, en México por lo menos hay 2 grandes archivos que contienen fotos de este fotógrafo alemán, y hay fotografías, por supuesto, en Alemania y en Estados Unidos. Y de lo que conocemos, podemos ubicar perfectamente que se trata de este fotógrafo. Okay. Y Hugo Breme fue un fotógrafo que, gracias a su incansable digamos, trabajo como fotógrafo a través de México, pudo documentar lo que fue el México del siglo XX. Pero no solo eso, sino que lo hizo con una gran calidad. Okay. Y un punto de vista no solo pictorialista, sino también, yo creo que hizo una composición, digamos, escenificada al aire libre. Es decir, él puso muchos de los elementos que están en sus fotografías para escenificar algo que él quería decir en sus imágenes. A veces estas imágenes son mecánicas, no todas son iguales, pero no deja de ser claro y su intención, y no pasa nada. Entonces estamos muy contentos porque recibimos ese regalo, porque se trata de Hugo Breme, porque hubo una familia que las resguardó por tanto tiempo. Claro. Y porque el nieto de este coleccionista decidió que el lugar adecuado para que estuvieran era nuestro país. Regresarlas al país, regresarlas al país. Entonces pensamos que tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad, es un patrimonio de la nación. Claro. Y como responsabilidad de tener un patrimonio es resguardarlas, pero también difundirlas. Oye, bien comentábamos que, bueno, todos estos archivos de este fotógrafo, bueno, lo que te llegó a ti ya viene después de haber pasado por el filtro del sueco David Forsberg, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué tipo de fotografías entonces son las que vamos a encontrar en esta selección? ¿Qué historia es la que nos van a contar?
Mira, la selección que nosotros vamos a poner en el museo este sábado a las 12 del día, a partir de las 12 del día, es una selección a su vez del álbum que tiene 132 fotografías. Okay. Entonces nosotros vamos a respetar, digamos, el orden en el que las puso en el álbum. No es necesariamente histórico, ni la trayectoria que te llevaría a un viaje geográfico. Entonces lo que vamos a ver en la exposición es fotografía pictorialista sobre algunas regiones de México, que incluye Querétaro, la propia Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, entre otros, si no se me olvidan los estados. Y entre estas imágenes de paisajes también vamos a encontrar muchas de personajes. Y los personajes mexicanos que vamos a encontrar en la colección de David Fosberg, a diferencia de otras colecciones que vimos a principios del siglo XX y que se difundieron a través de reportajes y tarjetas postales que pintaban un México negro, pobre, sucio, alcoholizado. La visión de Fosberg es totalmente la contraria. Vemos gentes nativos de diferentes regiones de México con una dignidad, con una limpieza, sus labores cotidianas. Entonces, Fosberg creo que se enamoró de un país que se encontró a su paso. Fosberg, no hay que perder de vista, era un comerciante de caoba. Fíjate. De hecho, él estuvo en Cuba y en México trabajando para la caoba y descubrió un México que lo sorprendió y lo maravilló a través de las fotografías que él mismo tomó, que no tenemos. Claro. Pero también de las de Hugo Bremen. Claro. Así que encontramos, en pocas palabras, un México digno y orgulloso en esta colección. Oye, Miguel Ángel, entonces esto se inaugura este sábado a las 12 del día y la entrada es libre, ¿verdad? Es libre, y quiero recordar que difícilmente se tiene la oportunidad de poder apreciar fotografías vintage, es decir, vamos a exhibir 50 plata gelatina, impresiones de época que vienen en el álbum. Ok, correcto. Ya estuvieron apareciendo en pantalla las redes sociales también del Museo Nacional de la Revolución para que la gente, por supuesto, vea horarios y fechas disponibles para asistir a la exposición. Maestro Miguel Ángel Berumen, muchas gracias. Te esperamos pronto. Gracias por la invitación. Cuantas veces quieras vengo. Muchas gracias. Y cerremos el programa pues con mucha música y con muy buena música. ¿A poco no, Dore?